Muy amados hermanos y amigos, les saludamos con mucho afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero honrar al Señor por estos tiempos, estos días que nos da el Señor. Pero quiero exhortar a la amada Iglesia del Señor a que permanezcamos en la fe del bendito Hijo de Dios. Especialmente algunas muy amadas hermanas y algunos hermanos también, que han debido pasar ya sea por un resfriado fuerte y están allí avanzando, saliendo, o algunas que con un poquito de preocupación, lo entendemos, han sido exhortadas por el médico para hacerse el examen, este famoso examen PCR, para tener diagnóstico acerca de la posibilidad de este COVID-19, ¿no? Quiero decir a unos y a otros, pero a la iglesia en general del Señor, que debemos vivir en la fe del bendito Hijo de Dios. No perdamos de vista, por favor, ya lo hemos conversado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿quiénes agradan a Dios? ¿Quiénes están en la dependencia, en la gracia del Señor? Hermanos, no tienen temor porque está escrito, el perfecto amor echa fuera el temor. Y nosotros estamos en el perfecto amor de Dios. Por tanto, en el amor del Señor también les exhorto en el nombre del Señor. Tenga paz en su corazón. Tenemos promesa que el que habita al abrigo del Altísimo, eso es fe, ¿se fijan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra permanente de nuestro bendito Señor Dios Todopoderoso. Así que en el nombre del Señor, afirme la fe, no deje de orar cada día, no deje de recibir la palabra del Señor con atención, con hambre, para que su fe sea fortalecida. Y pronto ya viene la manifestación final de la victoria que el Señor nos ha dado, nos está dando y en su gracia nos dará, porque Él es el Señor. Amén. Amén al Señor. Muy bien. Quiero invitarle que comparta conmigo, por favor, Efesios en el capítulo número 1. Si el Señor lo permite, hoy día debemos cerrar este tiempo, estos días de manifestar, de conversar juntos estas verdades del Señor que están ligadas precisamente, precisamente están ligadas a esta revelación del Espíritu que nos permite entender cómo es que Dios el Padre, en su accionar absoluto, en su beneplácito, va a decir el apóstol, cómo es que el Padre permite en su tremenda autoridad reunir todas las cosas en Cristo. Y dentro de todas las cosas, entonces Él define, ¿no? Está establecido así escrituralmente, que manifiesta el Padre la supereminente grandeza de su poder, pero dice, para nosotros los que creemos. Entonces aquí se manifiesta otra vez, como decíamos recién, se manifiesta lo de la fe, se manifiesta la dependencia de Dios. Pero dice para nosotros, no habla de uno, no habla de otro, no habla del cuerpo de Cristo, habla de la iglesia. La supereminente grandeza del poder de Dios se manifiesta entonces para una iglesia que le cree al Señor, una iglesia que tiene fe en el Señor, una iglesia que ora cada día al Señor con fe, una iglesia que recibe la palabra cada día para que su fe sea fortalecida en la gracia del Señor. Muy bien, como ya sabemos, esta supereminente grandeza del poder de Dios se manifiesta en Cristo, primero resucitándole, gloria a Dios. Segundo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales para que gobierne. Y tercero, como hemos leído, sujetó todas las cosas bajo sus pies. Dice que lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Y dice que vamos a compartir ahora el versículo 22, porque se inicia el verso 22, cuando dice, y sometió.
y sometió todas las cosas bajo sus pies. Segundo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tercero, la iglesia que es su cuerpo. Y tercero, la plenitud. Esto es la iglesia, hermano. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De esto debemos conversar hoy por la gracia del Señor. Primero, sometió todas las cosas bajo sus pies. Segundo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y tres, la iglesia entonces va a revelar aquí, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, amén. Decimos amén al Señor, gracias al Señor. Lo primero, hermanos, que debemos enfrentar aquí en este examen es entender, es recibir cuáles son las cosas que están sujetas a la autoridad del Señor. ¿Cuáles son las cosas que están sometidas? Porque no es, hermano, no es por voluntad de aquellas cosas de las que vamos a hablar. No es que aquellas cosas han venido con cierta pasividad y se han puesto voluntariamente bajo la autoridad del Señor. No es así. No es así. Es el poder del Padre que sometió. Ese es el punto. Con su autoridad sometió, sujetó todas las cosas bajo el Señor. Si uno lee el versículo 21, uno podría ser tentado, hermanos, a quedarse con una lista de 4 o 5 cosas. Y uno dice, claro, es que el Señor está sobre principado, autoridad y poder y señorío. Bueno, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Y uno dice, bueno, voy a buscar cuándo me toca enfrentarme a estas cosas para saber que Jesucristo está sobre eso. No, por favor. Verso 22 comienza diciendo que sometió todas las cosas bajo sus pies. Para entender qué son todas las cosas, acompáñenme por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Después de haber dicho en el versículo 15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el verso 16. Dice, porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y de todas las cosas, amados, es lo que nos importa para que tomemos el entendimiento que el Señor nos está dando. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Mire, las que están en los cielos. Amén. Y las que hay en la tierra. Pero dice todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra. Y agrega visibles, que tienen cierto grado de materialidad, pero también las invisibles, aquellas que podían incluso percibirse, pero que no se pueden palpar, no se pueden ver. Y agrega, sigue, sean tronos, sean dominios, sean principados. Y aquí, en este detalle, va a considerar lo que ya fue dicho en Efesios 1:21. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, ¿ve? Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, lo que está diciendo es que el gobierno, el dominio de Cristo no está sujeto a una lista de cosas, sino que no importa la forma que tenga. No importa la autoridad que tenga, no importa el lugar que ocupe, no importa los tiempos en que se manifieste, cualquier cosa creada, todo, aleluya,
está bajo los pies de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Todo está bajo su autoridad. Como si eso fuera poco, mira el versículo 17, por favor. Dice, y Él es antes. ¿Cómo no? Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, en Él existen, en Él tienen vida. Hermano, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo número 3, hablando claramente de Cristo. Hebreos 1, 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y la frase que sigue, por favor, usted la subraya. Dice, y quien sustenta, quien afirma, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Vuelva conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo sus pies. Usted entiende que cuando dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, está diciendo que todas las cosas entonces están bajo el pleno cuerpo de Cristo. O sea, de la otra manera, Cristo el Señor o todo el cuerpo de Cristo está sobre. Perdone el Señor por la figura, pero el Padre lo que hace es poner todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué significa? Que el Padre tiene a Cristo, el Señor tiene su cuerpo y todas las cosas están puestas bajo los pies de Cristo. Perdone lo burdo de la figura, pero que anhela mi alma llegar a usted con la mayor simpleza, porque me importa que reciba esta palabra del Señor, que la necesitamos utilizar, hermanos. No es palabra para aprender, es palabra para usar como arma de guerra, para ir adelante en la lucha que nosotros tenemos como iglesia del Señor. Entonces, muy importante entender que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies, bajo el cuerpo de Cristo. La segunda verdad que está aquí dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Voy a partir por la frase final, cuando dice sobre todo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. O, si me permite modificar un poquito la forma de la frase, podríamos entenderlo sin cambiar nada, sin caer en pecado. Dice, y lo dio por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Perdón. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, lo que está diciendo es que las mismas cosas que fueron sometidas bajo Cristo el Señor, bajo los pies de Cristo, ahora hace una mayor fuerza diciendo que a Cristo el Señor lo pone por cabeza, pero vuelve a insistir, sobre todas las cosas. Lo dice 2 veces. Pero dice que Cristo es cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Ya estamos comunicándonos, ¿verdad que sí? El Espíritu del Señor nos comunica. Esto, amados hermanos, tiene un enorme sentido para la iglesia. Porque este Jesús que el Padre ha puesto por cabeza sobre la iglesia, les ruego que considere el momento en que lo hace. No es el Jesús que viene como niño a la tierra, envuelto en pañales y acostado sobre el pesebre. No es el Jesús que camina y que se sienta a la orilla del pozo de Jacob, allí en Juan capítulo 4, a la entrada de Samaria, que tenía sed, pide agua, que tenía hambre y los discípulos fueron a comprar algo para comer. No es el Jesús que está colgando con un enorme sufrimiento de la cruz, mi hermano.
De hecho, la iglesia del Señor necesita, por estos días, necesita que se cumpla en su vida aquella palabra de Romanos, capítulo 12, ¿no? Puntualmente en el versículo 2. Está dicho allí que la iglesia debe renovar el entendimiento. El apóstol va a decir, siendo transformado, pero es por la renovación del entendimiento. Ese entendimiento, el que tiene que ser renovado para la iglesia del Señor de este tiempo. ¿Y qué significa? Que no puede seguir la iglesia viendo a Jesucristo el Señor, siempre colgando de la cruz, siempre débil y moribundo. Siempre como aquel que necesita, así como que necesita nuestra ayuda. O más bien, aquel que por una mala enseñanza uno dice, no, es que él es mi amigo y estamos así como al nivel, somos amigos, podemos tutearnos, podemos tratarlo de cualquier forma. Y lo que es peor, algunos hasta han creído que él es como el jovencito de los mandados. Entonces oran y piden y anda, Señor, y haz esto, Señor. Tienes que ir, Señor. Tienes que sanar al hijo. Tienes que... Hermanos amados, por favor, quiero decirle que es verdad. Jesucristo fue siervo, hermanos. Es verdad, temporalmente, Jesucristo fue siervo. Si usted me acompaña a Isaías capítulo 2, por favor. Isaías en el capítulo 42, por favor, perdónenme. Isaías capítulo 42. Mire cómo dice el versículo número 1, solo el 1. Isaías 42, 1 dice, he aquí mi siervo. Está hablando el Señor. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido. En quien mi alma tiene contentamiento. Usted recuerda esa frase. Este es mi hijo amado en quien tengo, así dijo el Señor, allí en el Jordán, en quien tengo contentamiento. Siga conmigo. He puesto sobre él mi espíritu. Juan dio testimonio que vio los cielos abiertos y vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma que penetró y permaneció en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Él dice, traerá justicia a las naciones, reino de Dios y su justicia. Leamos de una vez Isaías 42:1. He aquí mi siervo, ahí está, ¿ven? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Es verdad que fue enviado como siervo. Si usted me acompaña a Filipenses, por favor, en el capítulo 2 es para afirmar esa idea de la condición de siervo en la que vivió temporalmente Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, por favor, versículos 7 y 8, 7 y 8. Hablando de Jesús dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando, allá está, ¿ve? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo, usted sabe que todo hombre es siervo por causa del pecado. Lo explicó el Señor, Juan capítulo 8. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, todo hombre es siervo. Cuando la Escritura dice que Jesucristo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, es porque tomó esta condición, esta semejanza de hombre. Verso 8, y estando en la condición de hombre, como siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, estamos de acuerdo.
Jesucristo fue siervo, temporalmente siervo, mientras cumplía la comisión que el Padre le envió a hacer aquí en la tierra. Fue siervo, porque fue semejante a los hombres. Bendito sea, pero sin pecado él. El punto es que a causa de la obediencia de Jesucristo, a diferencia de todos los otros hombres, por la obediencia de Cristo, mire por favor el versículo número 9, 10 y 11, por lo cual Dios, o sea, a consecuencia de su obediencia, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta el lugar más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que está diciendo entonces es que en esta renovación de entendimiento de la iglesia, ya no más aquel Jesucristo que fue siervo por un poco de tiempo, ya no más aquel Jesús que alguien puede decirle haz aquello o anda pues Señor. No, por favor. Jesucristo es el Señor. Entonces ahora lo que viene es el entendimiento de la iglesia, de aquella palabra de Romanos, capítulo 10, versículo 9, cuando dice que si, eso también es para la iglesia, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, aleluya, serás salvo. Ese es el punto. No más el siervo, no más al que se le manda, no más el que está a nuestro nivel, no está a nuestro nivel. Él es el Señor, aleluya, alabado y bendito sea el Señor. Por eso, lo de Efesios, capítulo 4, una hojita hacia atrás de donde estaba, creo. Por eso lo de Efesios, capítulo 4, hermanos. Cuando dice en el versículo número 8, Efesios 4, 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿para qué subió? Para sentarse a la diestra del Padre, para gobernar sobre todas las cosas. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, la muerte, el pecado, muy bien, y dio dones a los hombres. Verso 11. Y él mismo, aleluya, ese que subió a lo alto, ese que está a la diestra del Padre, ese que tiene cautiva toda la cautividad. Verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Este Señor que tiene toda autoridad, todo poder y todo señorío, es el que ordena la iglesia, es el que tiene una forma de gobierno establecida, manifiesta, para que su iglesia sea edificada como el templo santo del Dios de los cielos. Bendito y alabado es el Señor. Bendito es el Señor. Si puede estar conmigo en Efesios capítulo 1, versículo 22 entonces. Sometió el Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Todas, sin que quede ninguna fuera. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el entendimiento al que debe acceder hoy día la iglesia? Que la iglesia no es un ente separada de Cristo. No es una institución, hermanos.
La iglesia no es una agrupación social que puede tomar sus acuerdos, que puede democráticamente decidir a quién toma, a quién mueve, lo que hace, lo que dispone. Hermanos, se ha oído, lamentablemente, se ha oído tantas veces hablar de cosas tan increíbles. Como cuando se dice, por ejemplo, es que esa no es la doctrina de mi iglesia. Como si la iglesia pudiese establecer una doctrina, una enseñanza, una forma de vida separada de lo que establece la única doctrina de Dios el Padre, que es la doctrina de vida de su amado Hijo, que nos ha sido revelado por las Escrituras. Entonces el entendimiento, la renovación del entendimiento, ¿qué nos dice? Que la iglesia debe asumir ahora ya, en el nombre de Jesús. La iglesia es un solo cuerpo, pero es un cuerpo que tiene cabeza. Cristo el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Él es la cabeza de la iglesia. Y esa cabeza tiene todo el gobierno, toda la autoridad, todo el poder, todo el señorío para vencer a los enemigos, pero también para administrar una forma de gobierno en amor sobre esa iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Aleluya, clamo al Señor para que su Espíritu Santo ponga claridad en la vida de ustedes, amados, en la vida de todos nosotros como iglesia del Señor para este tiempo. Centrémonos un poquito allí en Efesios 1:23. Cuando dice de la iglesia, dice la cual es su cuerpo, y sigue la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. Esto es tan hermoso, amado. Primero, cuando dice la plenitud de aquel, o sea, la iglesia toma de otro, ese es el punto. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y quién es aquel que todo lo llena? Ahí mismo en Efesios capítulo 4, Después que ya hemos compartido el verso 8, que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, versos 9 y 10, por favor. El verso 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, mi hermano, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Aleluya! Por favor, el verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Por eso que cuando leímos en Efesios 1:23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, la iglesia cuenta con la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Mire, esto tiene un sentido un poco más profundo porque usted va a ver que este es el principio de Dios, el Padre. ¿Por qué no me acompaña a Números? Génesis, Éxodo, Levítico, cuarto libro de la Biblia. Números 14, hermanos. Números 14, por favor. Luego que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, el Señor manda a Moisés que envíe los 12 espías. Usted conoce de esto, capítulos 13 y 14 son muy hermosos en el libro de Números. Finalmente el pueblo se rebela contra Dios y contra Moisés y empiezan a buscar a algún jefe para que los haga volver a la esclavitud de Egipto.
Entonces, ¿qué hace Moisés? Ora al Señor. Si usted quiere acompañarme en el verso 19, números 14, 19. Ora Moisés y dice, Señor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora? O sea, hasta aquí. O sea, así como has estado todo este tiempo perdonándole, Señor, por favor, una vez más. Verso 20, el Señor responde a Moisés. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, conforme a tu oración. Pero mire el 21, por favor. Más tan ciertamente, o sea, no hay nada más cierto que eso, está diciendo. Más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto. Bueno, va a dictar una sentencia al Señor, que es finalmente una sentencia de muerte. Dice que no van a entrar al reposo. Pero lo que nos importa, amados hermanos, es insistir un poquito en el verso 21. Cuando el Señor, para declarar su sentencia, cuando el Señor, para decide cómo es que su juicio no va a variar en los tiempos, Él se afirma sobre dos verdades inamovibles. Y Él dice en el verso 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Eso es una característica propia de nuestro bendito Dios. Su gloria, su gobierno, su presencia, su autoridad llena toda la tierra, llena toda la creación. Pero hermosamente, la Escritura habla de Jesucristo aquí en Efesios 4, 10, cuando Él dice que luego de resucitado subió sobre todos los cielos, para llenarlo todo. ¡Oh, aleluya! Eso es muy interesante porque si uno examina un poquito en Colosenses capítulo 2, va a entender cómo es que el Padre es de una manera y el Hijo es exactamente de la misma manera. Colosenses capítulo 2, en el verso 9 va a decir, hablando de Jesucristo, porque en Él, en Cristo, ¿no? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, o sea, la plenitud del Padre, toda la gloria, el poder, el gobierno del Padre, está todo habitando en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Gloria a Dios. Pero ahora va a decir en Efesios 1:23. Efesios 1:23. Hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. No, es que esto es, ¿qué quiere que le diga? Esto es simplemente precioso. No, esto es simplemente gloria de Dios, hermano. ¿Qué duda podría haber del gobierno del Padre sobre todas las cosas? El poder del Padre sobre todas las cosas. ¿Qué duda hay? Sí, pero Cristo, el bendito Hijo, fue lleno de toda la plenitud del Padre. Toda la obra, la bendición, el poder y la gloria del Padre, está todo en Cristo. Sí, pero el Espíritu nos revela aquí en Efesios 1:23 que la iglesia tiene la plenitud de Cristo, la plenitud de Cristo. Entonces, este es el tiempo de empezar a tomar conclusiones. Este es el tiempo que la renovación del entendimiento de la iglesia se manifieste en tomar la autoridad que le corresponde. Porque cuando Cristo toma toda la autoridad y el poder del Padre, cuando en Él está toda la plenitud de la deidad, entonces ni la muerte pudo en contra de Cristo, el bendito Hijo de Dios. El pecado no pudo. El mundo nunca logró tentarlo siquiera. De hecho, Él le dice a los discípulos, bueno, yo les he contado estas cosas, dice,
porque deben tener paz. Yo he vencido al mundo. Sí, pero venció al mundo y venció también el pecado y venció también la muerte. Porque ante un Cristo que en Él habita la plenitud del Padre, ni la muerte puede, mi hermano, bendito sea. Ya, pero ahora la iglesia es la que tiene toda la plenitud de Cristo. Así está escrito, toda la plenitud de Cristo. Y este Cristo tan pleno de Dios es cabeza de la iglesia. ¿Qué significa? Que una iglesia llena de Cristo, una iglesia que depende de Cristo, una iglesia que está dependiendo, que está sintiendo el gobierno, la autoridad, la presencia del bendito Hijo de Dios como gobierno, como alimento, como sustento en su vida por la palabra. Esta iglesia cuenta con tal autoridad, hermano, que no hay demonio que pueda contra la iglesia. No hay principado, no hay autoridad, no hay poder, no hay señorío que pueda contra la iglesia. Porque estas cosas están puestas por el Padre bajo los pies de Cristo, el Señor. Y los pies de Cristo es parte del cuerpo. Están puestas bajo el cuerpo de Cristo. Entonces no hay demonio que pueda contra la iglesia. Tampoco hay ninguna enfermedad que pueda contra la iglesia. Hermanos, la muerte no tiene autoridad contra la iglesia de Cristo el Señor. Porque si vivimos, aleluya, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, porque en algún minuto todos vamos físicamente a morir, todos vamos a morir, hermanos. Pero si morimos, con cuánta esperanza morimos, porque para Él morimos. Entonces no pueden las cosas que hoy están a nuestro alrededor, las cosas que muestran cierta fuerza, cierto poder, esta pandemia, este virus que anda por allí provocando temor. Hermanos, todas estas cosas están sometidas a los pies de Cristo. Están sometidas bajo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero esta iglesia ha sido llena de toda la plenitud de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por tanto, este es el momento en que la iglesia tome decisión, tome compromiso. La iglesia diga, muy bien, a partir de ahora nos sujetamos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. A partir de ahora nos ponemos bajo su palabra, nos ponemos bajo su instrucción, para que esa palabra que nos gobierna también nos santifique, también nos fortalezca, nos alimente, que la palabra de Dios sean, como dice la Escritura, los ríos de Dios que corren por nuestras vidas permanentemente. Y frente a estas cosas, amados hermanos, la iglesia es más que victoriosa. Hablamos de una iglesia en victoria, no por fuerza humana, no por capacidad humana, no porque este grupo puede más que el otro. Hablamos de la iglesia de Cristo, aquella que Él compró con su sangre, pero la compró para que le pertenezca, para gobernarla, para enseñarla, y si la iglesia se comporta en obediencia, llevarla, tomarla. Si me fuere, dijo el Señor, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado es el Señor. Si estamos en obediencia al Señor, si permanecemos en Cristo, entonces la iglesia no tiene nada que temer, porque por nosotros está el bendito Señor de los cielos. Quiero invitarle a que juntos nos presentemos ante el Señor. Yo quiero rogarle que primero dé gracias al Señor si puede. Dé gracias al Señor por tanta autoridad que el Padre ha dado a su Hijo, pero a través del Hijo también la ha dado a la iglesia. Y luego, si alguno de nuestros hermanos o hermanita está con algún temor, en el nombre de Jesús, tome autoridad del Señor y lo ponga bajo los pies de Cristo y declare que esa enfermedad, que ese COVID-19,
que ese principio de depresión, que ese dolor del alma, está todo puesto bajo los pies de Cristo, porque eso es lo que el Padre ha dispuesto y el Padre no va a mentir jamás. Oremos juntos al Señor. Bendito Señor, Dios y Padre. Aleluya, te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos gloria. Te damos honra y te damos alabanzas. Y rogamos que su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, Señor. Que sean renovados nuestros entendimientos, Señor, como parte de la iglesia, para empezar a anunciar la victoria que tú has dado al cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga su amada iglesia. Ponga luz en el alma y atienda, por favor, su oración. Los que gimen hoy, Señor, sean escuchados por usted. Los que lloran hoy reciban bienaventuranza. Y los que comprometen su vida con usted sean bendecidos para salvación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.